Miles de turistas llegan cada año para disfrutar de sus playas. Para casi todo el planeta es una región de Georgia, aunque en la práctica es un país autónomo que depende de Rusia. Te invitamos a conocer Abjasia, una región en el limbo que fue testigo de una trágica limpieza étnica. En la región del Cáucaso nos encontramos con este mapa político. Observamos el sur de Rusia y algunos países independientes, como Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, sobre la costa del Mar Negro existe una región especial, Abjasia. Para gran parte de la comunidad internacional se trata de una unidad administrativa que pertenece a Georgia. Sin embargo, en la práctica, este país no controla el territorio. Solo 5 países consideran a Abjasia un estado soberano: Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. En algún momento integraban esta lista también Vanuatu y Tuvalu, pero cambiaron su posición diplomática. Lo cierto es que para llegar tendremos que pasar por un control fronterizo del que se encargan las fuerzas locales. Sí, será la oportunidad de obtener un sello de un país que para muchos no existe, como Somalilandia o Chipre del Norte. Además, para cualquier compra tendremos que utilizar el rublo, la moneda rusa. No se trata de un destino turístico que atraiga a viajeros de todo el mundo, pero sí a muchos rusos. Su clima agradable, sus playas y sus precios lo hacen muy competitivo. De hecho, esta es la principal actividad económica de la región, que sufre un embargo internacional y que depende de la ayuda que llega desde Moscú. Es que Abjasia tiene algunos de los típicos problemas de las naciones que carecen de reconocimiento. Se enfrenta a dificultades para hacer crecer su economía y su pasaporte no es reconocido en casi ningún otro lugar. Los problemas son muy variados y obviamente incluyen aspectos de la cultura. Los abjasios, que reivindican su propia nación, no pueden, por ejemplo, tener una selección de fútbol que sea reconocida por la FIFA. Por eso se adhirió a CONIFA, la Confederación de Asociaciones Independientes de Fútbol. Allí están afiliadas decenas de regiones y pueblos que compiten de forma independiente. Nos encontramos con seleccionados del Tíbet, Kurdistán, Rapa Nui o el pueblo gitano. Esta asociación organiza su mundial de forma periódica, aunque con menos prensa y nivel que el de la FIFA. Hasta el momento, Abjasia es uno de los 3 campeones del mundo. En 2016 derrotó en la final a Punjab por penales y se llevó la Copa al Cáucaso. Pero más allá del turismo y del fútbol poco convencional, recorrer Abjasia es una experiencia particular por cuestiones demográficas. En todo el territorio viven unas 250.000 personas, cuando hace algunas décadas eran más del doble. Son varios los poblados que pasaron de tener decenas de miles de habitantes a solo un puñado. Es el caso de Akarmara, una localidad que se dedicaba a la industria del carbón durante la época soviética. Llegó a tener 25.000 habitantes, ya que arribaron ingenieros y trabajadores de distintas regiones. Era una ciudad abierta para su contexto y con un alto nivel de vida. Pero las cosas cambiaron y hoy es un pueblo fantasma, en donde residen unas 50 personas. Edificios deshabitados y vegetación que avanzó ante lo que encontró componen hoy el paisaje post-apocalíptico del lugar. La caída de Akarmara se explica por el ocaso de la economía soviética, pero la reducción de la población de Abjasia va mucho más allá y se explica por una cuestión histórica, que incluso nos permite comprender el extraño estado de situación de esta nación. En 1918, Georgia declaró su independencia con Abjasia incluida. 3 años después, las fuerzas soviéticas incorporaron la región al régimen comunista. En 1931 se declaró la autonomía de Abjasia, pero dentro de Georgia. Joseph Stalin, que era georgiano, dispuso que los abjasios tuvieran que adaptar su modo de vida. Ya no se dictaban clases en abjasio y la cultura fue muy restringida. Estas medidas se atenuaron luego de la muerte de Stalin. En el ocaso de la Unión Soviética, Georgia declaró su independencia, incluyendo a Abjasia. Pero los abjasios no querían quedar bajo el dominio de Tiflis, sino que en esta etapa tenían mejores vínculos con Moscú. Por eso, al año siguiente declararon su independencia.
A partir de allí comenzó un conflicto bélico entre las tropas georgianas que querían recuperar Abjasia y los abjasios que, apoyados por los rusos, querían liberarse de Georgia. Los abjasios reconquistaron la capital Sujumi en 1993, pero en el medio cometieron varias masacres contra la población local, muchos de ellos civiles y georgianos. El hecho fue calificado como una limpieza étnica, y los datos demográficos son elocuentes. En 1989, los georgianos eran el 41% de los pobladores de la región, y los abjasios el 13%. 3 décadas después, los georgianos son solo el 3% y los abjasios el 67%. Se calcula que 5.000 personas fueron asesinadas y 250.000 georgianos étnicos fueron expulsados de sus hogares. Ya en 2008, Rusia reconoció a Abjasia como país independiente, y luego se sumaron las otras naciones mencionadas. Pero, lamentablemente, la limpieza étnica de Abjasia no fue la única que tuvo el siglo XX, signado por varios genocidios y matanzas. En la misma región, el pueblo armenio fue víctima de uno de los crímenes más cruentos. Entre 800.000 y 1,5 millones de armenios fueron asesinados por el Imperio Otomano, que buscaba exterminar a esta nación. Al día de hoy, la República de Turquía niega lo sucedido. Junto con el Holocausto, se trata de uno de los genocidios más conocidos, pero no es el único que nos dejó el siglo pasado. En Ruanda, en solo 3 meses de 1994, el gobierno en manos de los Hutus exterminó al 70% de los Tutsis, otro pueblo que habitaba el país. No hay consenso sobre la cifra de víctimas, que se estima entre 500.000 y 1 millón de personas. También se cometieron violaciones masivas a las mujeres. A finales de ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un tribunal internacional para juzgar a los autores de la matanza. Fueron condenadas 85 personas. Este caso constituyó un antecedente para que luego se creara la Corte Penal Internacional. Algo menos conocido, pero no por eso más tolerable, es el genocidio de Timor Oriental, que comenzó en 1975 y se extendió durante un cuarto de siglo. En aquel año, Indonesia ocupó por la fuerza el territorio de Timor Oriental, que había sido una colonia portuguesa. Se calcula que las víctimas llegaron a ser 200.000, entre muertos, exiliados y presos políticos. Hubo desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, juicios sin garantía y ejecuciones extrajudiciales. En plena Guerra Fría, el gobierno indonesio había sido apoyado por Estados Unidos, que ofició de cómplice de estas atrocidades. La intolerancia, el uso desmedido de la fuerza y la imposibilidad de resolver los conflictos de un modo pacífico se repiten en cada uno de estos casos. A pesar de los avances logrados por la humanidad, el siglo XX fue testigo de algunas de las peores matanzas. El eco de estos conflictos se sigue escuchando hasta nuestros días, y el limbo en el que se encuentra Abjasia es un ejemplo. ¿Cuál será el futuro de este lugar? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que seas miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos publicando videos. También tendrás la posibilidad de ver contenidos y adelantos exclusivos.